Hola, buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde Irradia 103.7 por nuestras redes sociales de Biostima Puebla y Biostima Cuernavaca. Yo soy Rebeca Landa y como siempre un gustazo estar con ustedes. El día de hoy tenemos un invitadazo, pero antes de presentarlo, antes de ir para allá, voy a saludar a Francisco Escobedo. Francisco, ¿cómo estás? Hola Becky, bien, contentísimo, por supuesto por el tema, pero más que por el tema, por esa revelación que ha aparecido en nuestra vida, en nuestro proyecto, en tu caso Rebeca, que apareció en tu familia también, y que es el invitado de hoy, y el tema va a estar interesantísimo. Pero antes de irnos para allá lo vamos a presentar porque ya nosotros como niños chiquitos súper emocionados vamos a presentarlo para que se emocionen con nosotros. El día de hoy está con nosotros el doctor Irán Sánchez Martínez, es egresado de la generación de la Universidad Latinoamericana, de la primera generación, en el campus Ciencias de la Salud como médico cirujano, con maestría en gerontología y geriatría. Su meta es formar una relación médico-paciente con empatía, honestidad y profesionalismo, y con un alto sentido humano. Doctor, aplauso, bienvenido. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por ocupar el tiempo de estar con nosotros. La verdad es que estoy emocionado, nervioso, porque es lindo estar delante de ustedes y ocupar un tiempo en el que no sé quién me está escuchando, en el que no sabemos a quién va a llegar este mensaje. Y aunque es un tema que quizá hoy no conoces, es un tema que te va a interesar mucho porque seguramente en tu familia hay alguien con síndrome metabólico. Es que yo estoy muy feliz, sí, soy el médico de cabecera y la misión de esto es pues transmitir conocimiento, formar esta cultura, ¿no? Y al final que la gente pueda cambiar por sí misma y conquistar la salud que tanto han deseado. Así es, pues muchísimas gracias, doctor, de verdad que como ya lo dijo Francisco, yo admiro mucho su trabajo porque lo he seguido en redes, he tenido la fortuna de que he atendido a algunos de mis familiares y de verdad, 1000% recomendación. Ahorita ya van a escuchar como un poquito más de su trabajo, nos va a hablar sobre este síndrome metabólico que como bien dice, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no lo conocen, pero justo esa es la idea, que lo conozcan. Pero antes de irnos a ese tema, Francisco. Antes de irnos a ese tema, tenemos que dedicarle un pequeño espacio al efemérides que celebramos esta semana. Hace unos días, el día 4 de febrero, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Por qué la humanidad conmemora ese día? Pues tiene como objetivo concientizar a la población sobre este padecimiento que realmente causa estragos en la sociedad y movilizar a la comunidad tanto médica como a la comunidad humana para poder avanzar en la prevención de algo que se ha visto que es tan importante, el tema de la prevención. Esto puede permitir que se controle la enfermedad y además también está enfocado esta conmemoración para poder enfrentar este padecimiento. Y para eso vamos a recibir un mensaje de alguien que conoce mucho de este tema y que es precisamente nuestro invitado, el doctor Irán Sánchez. Por favor, escúchenlo y vean este video. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Irán Sánchez. Bienvenido a Momentos para tu Salud. El día de hoy te quiero hablar de cáncer. Pues bien, el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Si juntáramos a todas las personas que hoy tienen cáncer, juntaríamos la tercera parte del territorio mexicano. El cáncer más frecuente es el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer colorectal, cáncer de próstata y finalmente cáncer de estómago. Existen 3 formas en las que hoy te quiero decir cómo detectar cáncer o cómo pensar en el cáncer. La primera de ellas es tus antecedentes heredofamiliares. Si en tu familia
alguien cercano ha tenido cáncer, por favor, piensa en ese cáncer en tu sangre. Piensa que lo puedes tener y en algún momento lo puedes expresar. Pero también me gustaría que no solo te enfocaras en ese tipo de cáncer, sino en otras enfermedades y claro, en otros tipos de cáncer. Porque a veces estamos tan atentos en revisarnos un órgano que nos olvidamos de los demás, de todo el cuerpo. Así es que una de las causas principales es el continuo descontrol emocional. Si tú crees que necesitas ayuda de alguien, un consejero, de alguien, un terapeuta, de alguien, un nutriólogo, de alguien como un entrenador físico, de alguien, una guía emocional, espiritual, para que este trastorno emocional no te lleve a padecer cáncer. Mucha gente que ya lo ha padecido no puede arrepentirse, no puede decir, ojalá hubiera tenido ayuda, ojalá hubiera expresado esta situación, ojalá hubiera tenido un grupo de apoyo que me animara a salir de la depresión, de la ansiedad, del estrés constante, de poner al trabajo como primera prioridad y no tu salud, y no tu familia. Pues bien, el cáncer lo podemos detectar también a través de estudios de laboratorio y bueno, existen análisis de sangre generales que siempre recomendaré, química de 35, biometría hemática, examen de orina, antígeno prostático, antígeno mamario, claro, pero también existen muy específicos para detectar algún cáncer en especial. Por favor, si tienes alguna duda, mándame un mensaje y con mucho gusto te orientaré. Ninguno es específico, por favor no te los hagas en primer lugar. Vamos paso a paso. Y el tercero y más importante, pues claro, es hacer una biopsia. Nadie va a saber qué tipo de cáncer tiene, ni qué estadio está ese cáncer, hasta no hacer una biopsia de ese cáncer. Entonces, hacemos endoscopía, hacemos colonoscopía, hacemos colposcopía, hacemos alguna biopsia guiada por ultrasonido para hígado, hacemos análisis de sangre, por supuesto, y analizamos la sangre, si hay linfoma, leucemias, podemos detectarlo en esa guía, hacemos ultrasonidos, tomografías o resonancias magnéticas. Así es que, si te das cuenta, hay un mundo de estudios que hacerse y no puedes hacerlo solo. Por favor, pide la guía de un médico, de tu médico de cabecera, y con mucho gusto te ayudaré. Yo soy el Dr. Irán Sánchez. Les mando un gran abrazo a todas las personas que han padecido cáncer y decirles que aún hay esperanza. Ayúdate con personas, ayúdate con profesionales, pon un alto al descontrol emocional y permite que tu cuerpo resista para vencer el cáncer. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos momentos para tu salud del año 2023. Muchísimas gracias por esta aportación, doctor Irán. Así es que ya sabes los pasos a seguir si quieres estar atento a un posible cáncer y los pasos a seguir, y para eso tenemos aquí al doctor Irán. Pero, sin embargo, el tema de hoy es un tema que es un tema apasionante y muchas personas no se tiene claro en qué consiste el síndrome metabólico. Es por eso que hoy invitamos al doctor Irán para que nos hable acerca del tema del síndrome metabólico. Y entonces la pregunta es la más elemental, Irán. No, vamos a partir desde lo primero. ¿Qué es el síndrome metabólico? Mira, en medicina hacemos esto de crear nombres, de crear incluso un nombre antes de que exista todavía el maligno,
para empezar a prevenir, porque tú sabes, ponían un frasco de orina y si separaban las abejas en vez de las moscas, pues decían tiene diabetes. Pero para que eso pase, para que haya glucosuria, tienen que pasar 10 años con diabetes. Entonces la persona ya estaba demasiado mal. Pues lo que hacemos es poner un síndrome metabólico que es unir varias enfermedades para saber el daño que te está provocando. Una persona puede decir tiene diabetes y asumes que tiene obesidad. Y asumes que está mal de la grasa porque come mal. Pero eso ya se le llama síndrome metabólico. Y el ponerle un nombre nos va a permitir tener conocimiento, crear conciencia y formar una cultura diferente. Porque hemos estado atacando a las personas que tienen diabetes solo con esto, y a las personas que tienen hipertensión solo con esto y solo con esto. Pero cuando ya formas un síndrome, un conjunto de anomalías, un conjunto de enfermedades, te das cuenta que es mucho mejor atacar. Y yo en mi receta les pongo síndrome metabólico. ¿A dónde voy entonces? A decirles, esto no va a estar para siempre. Esta etiqueta que te pongo el día de hoy, Francisco, no va a estar para siempre. Lo que vamos a hacer es desarmar al síndrome metabólico. Vamos a bajar el ácido úrico, vamos a bajar el colesterol, vamos a bajar el peso y ya lo desarmamos. Ahora solo tienes diabetes. Ahora solo tienes hipertensión. ¿Me explico? Te explicas claramente. Y lo bajamos. Está interesantísimo ese enfoque que le das. Es una especie de deconstrucción para ir separando, unir, porque si lo defines, como lo estoy entendiendo, es que si lo defines ya como el síndrome metabólico, te permite entenderlo como una serie multifactorial, que es la que está determinando posiblemente el que más repercusiones tiene, que en este caso hablaste de la diabetes. Pero si empiezas a controlar elementos que inciden sobre eso, te permiten, me encantó como dijiste, desarmándolo. Y ahora sí, enfoquémonos en la diabetes. ¿Por ahí va? Sí. Maravilloso. Vamos a ir rápido a corte comercial para seguir hablando sobre este tema que está muy interesante. Antes de irnos, doctor, rápidamente para esa gente que ya nos está escuchando, ¿dónde lo pueden encontrar? Sus redes sociales, su número de teléfono, porque estoy segura que lo que van a escuchar les va a interesar muchísimo, entonces para que vayan tomando nota. Gracias. Soy el médico de cabecera y esto tiene que ver mucho con que yo voy al domicilio. Es decir, no me ven en un consultorio, no me quieran buscar en una plaza, porque la idea es acudir como antes, ¿te acuerdas? Sí. Llega con su maletín, llega a ver en la cama al paciente, ver en el comedor, platicar y entonces establecer una consulta. Pueden buscar en redes sociales, saben, Facebook, Instagram, YouTube y también, por supuesto, en la página web, elmedicodecabecera.com.mx. Maravilloso, van a estar apareciendo los datos, vamos a corte y regresamos. Estamos contentos de tener al doctor Irán. En el segmento anterior ya nos explicaba qué es esto del síndrome metabólico y justo nos explicaba que es este conjunto de ciertos padecimientos para nombrar, como poner una etiqueta e ir quitando uno por uno, ¿cierto? Ahora, doctor Irán, me gustaría continuar con este segmento preguntando él, ¿por qué considera usted que es importante que las personas que nos están escuchando sepan sobre este síndrome? Bueno, a excepción de Liz, Manuel y ustedes dos y yo, uno de los 4 va a desarrollar síndrome metabólico. Okay. Quizá yo, ¿no? Entonces, una de cada 4 personas desarrollará o tiene síndrome metabólico actualmente. Entonces, fíjate, el 25% de la población que tenga síndrome metabólico y que esto cause infartos, esto cause trombosis, esto cause embolias, esto cause cáncer. Pues claro que es importante, claro que es muy relevante, solo que vemos personas que son diagnosticadas con una sola enfermedad. Sí. Si yo hoy te digo, tienes ácido úrico alto, tú dices, no me pasa nada. Pero si te digo, tienes diabetes, sientes que te mueres. Claro. Es decir, todo importa y todo se suma. Si te digo, tienes ansiedad, pues tengo ansiedad. Pero el tema es entender por qué tienes ansiedad. ¿Por qué tienes diabetes? Porque sí hay un componente genético, pero también somos el resultado de nuestros hábitos. Claro. Entonces, no nos importa el día de hoy atacar tanto los frutos, porque cada persona tiene frutos distintos, pero las raíces son importantes atacar. Si tengo un mal hábito, si tengo una adicción, si tengo una emoción no atendida,
me va a llevar a dar frutos malos. Sí. Y llámele la enfermedad que sea, es una enfermedad que tiene un origen y quita lo que no puedes controlar, que es tu genética. Sí. Lo que sí puedes controlar es cuando vas a Puebla y te comes una semita completa y no la compartes con tu esposa. ¿Me explico? O sea, es mejor compartir y disfrutar que llenarse, porque es la única vez que vengo a Puebla, ¿no? Sí. O sea, es importante aprender a tener sabiduría cuando comemos. Y muchas de las enfermedades, ustedes son expertos en el tema del intestino, y yo sé que ahí se acumulan muchas cosas. Correcto. Ahí se acumulan las emociones, como ya lo han dicho, se acumulan los malos hábitos, el mal sueño, el poco rendimiento. Pero debemos entender que no es el intestino. Si me cambiaran el intestino hoy, sigo padeciendo las mismas cosas. Claro, porque sigo con los Porque solo es un receptor. Sí. Es como un niño que recibe todo lo que está absorbiendo. Pero no es el culpable el niño. Es lo que le metemos. Y tanto las emociones como las adicciones, como los hábitos, afectan. Esto suena toda una cruzada. Mencionas que 1 de cada 4 personas, 25% de la población, va a desarrollar en algún momento el síndrome metabólico, un problema de salud pública. Sí. No hay dinero suficiente para atacarlo, por lo tanto, el hacer conciencia es un paso fenomenal para poder incidir en la medida del alcance de cada uno de nosotros, y más un especialista como tú en esto, para poder incidir. Y claramente lo estás planteando. Todo esto pasa por los hábitos. Sí. ¿Qué puedes en este caso decir a ese gran porcentaje de la población que en algún momento lo va a desarrollar? Sí. Hay 12 factores que quiero comentar el día de hoy, que tienen que ver principalmente con estas enfermedades metabólicas. 12. Estrés, ansiedad, depresión, enojos. Estas emociones están casi en un 70% de las personas que tienen síndrome metabólico. O sea, puede ser el pivote que está haciendo que no puedan alcanzar la meta de salud, porque no han atendido sus emociones. ¿Me explico? Entonces, 4 emociones que son necesarias a atender. Somos humanos, no queremos convertirnos en algo diferente, pero sí queremos entender que somos humanos, que tenemos una alma y que podemos conocernos y darnos a conocer. Sí. En ese contexto, las emociones son importantes a atenderlas. Pudiera ser un primer paso el aspecto emocional. Si sientes que tienes alguno de estas situaciones emocionales, empieza a checar, porque el síndrome metabólico por ahí va a estar. Entonces, partes de 4 de las 12 de índole emocional. Índole emocional. ¿Qué sigue? Tú te das cuenta que si tienes un mal manejo de emociones, vas a caer en algo que se llaman adicciones. Claro. Y las adicciones principales es el alcohol, es el azúcar y es el cigarro. Bueno, si tú consumes alguna de estas cosas, ya no te preguntes si tienes ansiedad, depresión, enojos o estrés, porque lo tienes. Porque por eso el cerebro, como Ratatouille, te está pidiendo comer más azúcar, te está pidiendo un cigarro, te está pidiendo una copa. No es que tenga nada de malo, sino el tema es qué pasa en tu corazón, que está necesitando basura, está necesitando toxinas, está necesitando neurotransmisores, ¿no? Que relajen o que pongan la basura debajo de la alfombra. Después de las adicciones van los hábitos, el comer bien, el dormir bien y el hacer ejercicio. Bueno, quizá si una persona hoy decide venir a un gimnasio cerca de aquí, empieza a comer bien. Sí. Tal vez empieza a descansar más. Tal vez deja el cigarro porque sabe que no es una buena combinación. Quizá les dice a sus amigos, este fin de semana no voy a salir, me siento muy bien, he descansado mucho. ¿Sabes qué? Ya no voy a comprar esas cosas que me están haciendo engordar, ¿no? Porque me está costando mucho pagar el gimnasio e ir todas las mañanas a las 6 de la madrugada, ¿no? Entonces, ¿iniciar un círculo virtuoso? Ya, pero no siempre es el ejercicio. A veces es ir al psicólogo, ir al terapeuta para un detonador. Algo, buscan estos 12 factores. ¿Cuál es tu punto para que puedas salir de este círculo? Porque estás atorado.
Y una persona que tiene hoy diabetes en 10 años va a tener hipertensión y en 10 años va a tener dislipidemia o las conoce juntos, ¿no? Así como se encuentra acá afuera a 3 personas y dice, hola, somos tu síndrome metabólico, ¿no? No, hombre. De tal forma que podamos entender que es inevitable, mientras las raíces no se cambien, van a salir más frutos. Y mientras no les prestemos atención, ¿no? Porque justo menciona, ¿no? Las 4 emociones como principales por donde se puede empezar a desarrollar esto. Lo decía hace unos minutos, decía, bueno, es que nos dicen, ¿tienes ansiedad? Ah, tengo ansiedad, ¿no? Y no le prestas la debida atención. Y puede desencadenar en cuestiones muchísimo más complicadas. Y luego los hábitos. Y luego los hábitos, claro. Dices, tengo colitis nerviosa. Ok, pero ¿qué estás haciendo por esa colitis? ¿Qué estás Sí. haciendo por estas emociones? ¿Y qué estás haciendo por este intestino? Esa es la pregunta. Haz algo. El día de hoy queremos formar conocimiento para despertar conciencia y cambiar tu cultura. Qué bonito lo acaba de decir, doctor, generar conocimiento para despertar conciencia. Nosotros justo decidimos llamarle a este programa Estima tu vida con Bioestima porque es a través de este conocimiento generar como esa semillita que te produzca esa necesidad de investigar más, de indagar más, de preocuparte por tu salud, por el tema que estemos tocando y te lleva a ese punto de decir, quiero estimar mi vida a través de esto, ¿no? Entonces, qué bonito lo acaba de decir, doctor. Vamos a ir a un corte comercial para seguir aprendiendo más sobre el síndrome metabólico. Les recordamos que pueden seguir al doctor Irán en sus redes sociales, en su Facebook como el doctor Irán Sánchez MTZ, abreviación de Martínez, y en la página de internet www.elmedicodecabecera.com.mx. Van a aparecer los datos ahí, tomen nota, vamos a corte y regresamos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales. Para seguir con el tema rápidamente, si tienen alguna duda respecto a lo que han escuchado con el doctor Irán, por favor, a través de nuestras redes sociales vayan mandándolas por Bioestima Puebla, Bioestima Cuernavaca, que en el segmento que sigue vamos a resolver estas dudas que tengan y vamos a continuar con el tema que está súper interesantísimo del síndrome metabólico. Estábamos diciendo que son 12 factores que causan este síndrome metabólico. Bueno, hablamos de 4 emociones, hablamos de adicciones, hablamos de hábitos. También es importante comentar que el ácido úrico alto, el colesterol alto y el sobrepeso, pues va a provocar que todo esto se desarme, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, yo no me siento mal, por eso no me checo. Sí. Y la salud he encontrado que tiene 3 factores. ¿Cómo me siento? O sea, mi actitud ante la vida. ¿Cómo me porto? Mis hábitos. Y cómo me checo. Y el chequeo, no es que sea lo más importante, pero va a ser el parámetro que te diga, vas bien. Estás haciendo ejercicio, te estás levantando en la mañana, estás siendo productivo, estás siendo apasionado. Perfecto, pero chécate. O sea, no pierdas el tiempo pensando que no vas a tener ningún tema. Las enfermedades son silenciosas. Y las principales causas de muerte en México son silenciosas. Entonces, no sabes que tienes un cáncer cuando ya llevas 5 años con él. No sabes que tienes hipertensión cuando ya llevas 5 años con él. Entonces, las enfermedades se tienen que detectar a tiempo para poder revertirlas. De ahí muchos artículos de si la diabetes se revierte o no, o la hipertensión. Entonces, hay estos elementos en medicina interna que dicen se controla. Y otro 50% de la población médica dice se quita, se revierte. Ok, hagámosle caso a los dos y hagamos algo, ¿no? Sin importar cuál sea mi etiqueta, si soy una persona con diabetes controlada o ya no tengo diabetes y tuve diabetes en el 2020, ok, pero el tema es que hiciste un cambio en tus raíces. Síndrome metabólico es quizá la unión de estas 5 cosas, pero tienen que ser más de 2. Si tú lo tienes, pon aquí presente, es porque quieres familiarizarte con el tema y quieres quitarte el síndrome metabólico. Así es que atrévete a poner, yo lo tengo y no tengo miedo. ¿Ok?
Y súper importante lo que dice, ¿no? Que muchas veces cometemos el error de decir, no me siento mal, no, o sea, yo me siento perfecta, nunca me duele la cabeza, nunca me pasa nada, pero internamente, silenciosamente algo puede estar pasando. Y me puedo hacer una hidroterapia, pero si nunca me checo, Correcto. no sé qué tengo realmente. ¿Me siento mejor? Sí. Me pongo una bellodecta, me siento mejor. Sí. Pero no me han checado el azúcar y ver Sí. que tengo diabetes. Entonces no se trata solo de tomar algo o hacer algo, sino conocerme. Sí. Y ver en la gama en la mesa, tú puedes llenar la mesa de productos, suplementos, vitaminas, medicamentos. Todo. Y decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitan mis células? No me puedo tomar todo, tengo que ser inteligente, tengo que ser prudente, ¿no? Pues hay gente que se llena de 1000 medicinas. ¿Querías decir algo, Francisco? Sí, la parte del chequeo es una parte importantísima porque creo que no hay la suficiente cultura. Está cada vez avanzando un poco, pero no hay la suficiente cultura de checarse. Y es uno de los puntos en donde tenemos que tener esa valentía, si se le puede llamar, no lo sé, pero de checar, para saber en dónde estamos parados. Es que mira, si tú me haces favor de hacerte un check-up y yo lo reviso en esta semana, la próxima, Francisco, Gracias. y yo te digo, todo salió bien, pues tú dices, pues gasté 1500 pesos para que el doctor me diga todo está bien. Pero qué ¡Qué mejor. bendición! Sí. No, sí entiendo que es una bendición, pero no es lo mismo saber qué es todo bien. ¿Qué es todo? Dígame qué significa la T, la O, la D, la O. Oh, Dígame todo. ¿Cómo está mi Claro. páncreas? ¿Cuál es el riesgo que tengo de prediabetes en los próximos 5 años? ¿Cuál es el riesgo que tengo de infarto en los próximos 5 años? ¿Cuál es el riesgo que tengo de cáncer? ¿Cómo está mi glucosa? ¿Cómo está mi colesterol bueno, malo, feo? Todas estas cosas es mejor aún saliste bien. ¿Me Sí. explico? Ok. Sí, sí, sí. Pasa- Que es lo tradicional en la mayoría de la práctica médica. Reconozcámoslo, Es que es el Irán. tema, es el tema, porque te das cuenta, vas con el médico, hace palomita, todo bien, tomes esto, pero no te explica. Y yo he encontrado que explicarle a mis pacientes Ujú. con Sí. detenimiento, con claridad, sin cosas elaboradas, ¿no? Sí, sin Eh, términos que luego ni entendemos, ¿no? Yo he encontrado que eso hace un cambio en el paciente, porque dice, me enseñó mucho de quién soy yo, me mostró en el espejo y ahora sé qué está bien y qué no está tan bien. Ujú. ¿Me explico? Entonces sí, mi propósito siempre va a ser animar, no desanimar, porque hay esperanza, porque hay oportunidad, porque nos encontramos en el camino y algo va a funcionar. O yo voy a aprender de ti o tú vas a aprender de mí. Pero algo va a pasar, definitivamente me interesa mucho. Síndrome metabólico, entonces se hace una detección. Mira, si tú tienes prediabetes, se le llama, Ujú. pues es intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Y puedes ya tener unos fibromas blandos aquí en el cuello y decir, quizá es por prediabetes. Quizá ya tengo una resistencia a la insulina. Quizá ves tu cuello y dices, se ve oscuro con acantosis. Y dices, quizá tengo prediabetes. Quizá soy una mujer que tengo quistes en los ovarios, no folículos, quistes. Y entonces quizá tengo prediabetes. No lo sé. Se puede identificar de forma nebulosa Ujú. al inicio. No Y claro. y hay que ser como muy observadores. Para ver para dónde te vas ya más puntualmente. Totalmente, pero hay signos de la prediabetes, ¿ok? Hay signos de la dislipidemia. A veces tienes dolor de cabeza, de colesterol alto. A veces tienes mareos, ¿no? A veces se te forman unos jantomas aquí, unas manchitas blancas. Ujú. Entonces puedes tener alto el nivel de colesterol. Sin hacerte análisis, estoy diciendo. Ujú, ujú. Si tienes sobrepeso, pues ya no te queda tu vestido favorito o tu pantalón, Ya ¿no? no Ya dices, cierra. ese es un signo de que tengo sobrepeso, de que estoy subiendo. Los hombres nos vemos aquí el conejo, pero no vemos la panza, ¿no? Ujú. Si la cintura mide arriba de 102 en los hombres u 88 en las mujeres, claro que ya hay un sobrepeso, ¿no? Sí. Ya está, no es distensión, es grasa quizá. Entonces, hay signos en los que podemos entender cristales, gota, ¿no? Cristales en los riñones, cristales en la vesícula, pues porque el ácido úrico está elevándose. Personas que tienen mareos, te digo, punzaditas, hemorragias frecuentemente en los ojos, Ujú. quizá ya tienen prehipertensión. Ok. O sea, son personas que todavía no han sido diagnosticadas con nada,
pero que ya perciben que no todo está bien en su cuerpo. Sí, que ya algo está pasando, ¿no? Ahora complementa eso, es mi petición el día de hoy, complementa eso con análisis, hazte un check-up, una química sanguínea de 35 elementos. Hay muchos médicos que solamente piden 6 elementos, como si tuvieras 2 años de edad. Por favor, si tienes más de 18 años, nos estás escuchando, nunca te hagas una química de 6, hazte una química de 35 elementos, porque en la química de 6 solo vemos la función del páncreas y los riñones. Okay. Un poquito el corazón así, asomándose, pero no bien. Sí, no Hay es que ver completo. qué está pasándole al hígado, a la vesícula, cómo está tu hemoglobina glicosilada, ver qué está pasando a nivel de la función específica. Entonces, ¿qué pasa cuando tú me traes, Francisco, Rebeca, me traen sus análisis? Pues yo veo tus niveles de colesterol bueno, HDL, malo, LDL, feo, VLDL, y entonces te digo cuál es tu proporción de ese colesterol total. Ya lo desarmé, ya dije, esta es la proporción que tienes de colesterol. Pero también te digo cuál es el riesgo que tienes de infarto, el índice aterogenético. Esta es la distribución de colesterol. Para eso prestarle atención, ¿no? Entonces, no solamente es hacerte los análisis, sino llevarlos con tu médico y pedirles, necesito que me los expliquen. Esa parte es muy importante, Iván, y creo que es algo de lo que ha sido tu sello. ¿Por qué eres tu médico de cabecera? Sí. Porque me hago mi análisis, 35 elementos en mi sangre, lo complemento con unos ultrasonidos, me hago mi check-up tradicional, el más completo que hay, para que me digan que todo está bien. Bueno, pues entonces también busco un médico de cabecera, que sea tu médico de cabecera, y que verdaderamente te desglose, ¿no? Te pueda dar una información más completa, que te dé esa esperanza, y si estás bien, esa satisfacción, y si no es esperanza, en donde sepas para dónde irte. Entonces también se complementa con un profesional de la salud que entiende ese enfoque humano que tiene que ver con explícale, es necesario. Entonces, diabetes, prediabetes es una de la parte del síndrome metabólico. Prehipertensión o hipertensión es parte del síndrome metabólico. Dislipidemia, colesterol o triglicéridos es parte del síndrome metabólico. Sobrepeso u obesidad es parte del síndrome metabólico. Ácido úrico elevado es parte del síndrome metabólico. Entonces, si tú tienes más de 2 de estos 5, tienes un síndrome metabólico. Tengo síndrome metabólico. Nos ponemos esa etiquetita. Y entonces me programo en 3 meses deshacer uno de los que yo crea que es más fácil de atender. Claro. Más fácil de provocar. A veces con medicina y a veces con hábito. Justo, y de ahí la importancia de hacerlo con un experto en el tema, porque justamente el experto en el tema, como el doctor Irán, nos va a decir, este es el más importante a tratar en este momento, ¿no? Y cómo lo podemos hacer. Sí, el endocrinólogo, el médico internista, el geriatra en los adultos mayores, el médico general puede atender perfectamente el síndrome metabólico. Claro. Entonces, acude con alguno, acude conmigo si quieres y vamos. Pero bueno, es que hay gente de Puebla, gente de partes de México que no voy a poder atender ni siquiera de forma virtual. Pero con mucho gusto les puedo orientar. Sí, y qué mejor que hacerlo con el médico de cabecera, porque de verdad, créanme que vale muchísimo la pena. Vamos a ir a nuestro último corte comercial. Sí. Aprovechen para mandarnos sus preguntas por redes sociales a través de Biostima Puebla, Biostima Cuernavaca, y vayan y sigan al doctor Irán Sánchez Martínez en su página web también, www.elmedicodecabecera.com, ¿ok? Sí. Seguimos con más información, no se vayan. Gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos súper emocionados. Vamos a contestar rápidamente una preguntita que nos mandan aquí por redes sociales. Nos dice Andrea justamente, ¿qué estudio nos recomienda hacer para poder acudir con usted y que sepamos cómo estamos de salud? Sí, muchas gracias Andrea por preguntar. La idea es que hagas, sin importar si es hombre o mujer, que se haga una química sanguínea de 35 elementos, una biometría hemática, la hemoglobina glicosilada o glucada y el examen general de orina. Con estos análisis de sangre y de orina,
son suficientes para ver hígado, vesícula, riñones, páncreas, la médula ósea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, la coagulación, ¿no? Tema de si tienes anemia o no, cómo están tus defensas, Sí. evaluar cómo está la nutrición del cuerpo, las proteínas, muchos adultos mayores tienen desnutrición, Sí. y el tema de la inflamación, marcadores tumorales que están ahí en esa química de 35, y si hay ambulancias, patrullas, bomberos, algo está pasando en la colonia. Semáforo avisando que algo Semáforo pasa. avisando. Entonces, estos análisis, Andrea, te los puedes hacer alrededor de 1,200, 1,500 pesos una vez al año, por favor, y con eso es suficiente para que tú hagas un buen check-up. Si de algo sale de ahí, podemos entonces pasar a un ultrasonido o análisis de la tiroides u hormonales para entender ya más completo. Pero lo inicial, lo básico es este check-up. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea, te mandamos un beso y un abrazo. Si siguen teniendo dudas, por favor les pedimos que aunque la transmisión ya haya pasado, dejen su pregunta ahí en nuestra transmisión, el video se queda en nuestras redes sociales, nosotros se las haremos llegar al doctor Irán para poderles dar respuesta, porque ya casi se nos acaba el tiempo y necesitamos cerrar y aprovechar el conocimiento que nos pueda aportar el doctor Irán. Y en ese sentido, Irán, ya para finalizar, para que cerremos, de que de entrada te queremos decir que hemos aprendido muchísimo sobre el síndrome metabólico en este espacio. Muchísimas gracias por toda esa información que nos das. Pero entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿O qué tratamiento es lo que tú recomiendas? Ya hablamos que la parte emocional es común y yo empezaría por atender las emociones. Busquen a alguien que les oriente, que les encamine y que tengan paz en su alma con el tema emocional. Mira, mucho de las emociones tiene que ver con el orden y la prioridad de las cosas. O sea, si no tienes prioridad, voy a decirlo que si tu prioridad es tu trabajo y estás teniendo conflictos en tu familia, pues entonces cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades para que ya no tengas tanta lucha en la familia. ¿Sí? Entonces, si la prioridad es el trabajo y no tu salud, pues vas a estar mal y cada vez peor. Entonces, la emoción no solamente es desahogarse, la emoción es darle una convicción arriba para que las decisiones sean mejores. Emoción, decisión, convicción. La desintoxicación de azúcares es necesaria. Es necesaria porque somos adictos al azúcar. Y si empezamos una desintoxicación, una dieta keto, pues te vas a aprender, no que lo hagas toda la vida, pero que digas, ya no le pongo azúcar al café. Ya no le pongo más azúcar a mi agüita de sabor. Ya no le agrego, ¿sabes? Ya no estoy buscando el azúcar, los refrescos, las bebidas, por supuesto. Quitarlas de tu vida y empezar a ser más ligero en estos azúcares. Es necesario. En tiempos de COVID yo les decía a los pacientes no consumieran frutas. Y la gente dice, pero ¿cómo me quitan las frutas? Si que son todo buenas. el mundo sabemos que es muy sano. Pero al tener fructuosa aumenta la carga de la reproducción del virus, del COVID, y entonces pues no mejora, sino vas empeorando. Entonces es necesario no darle de comer al enemigo que tienes adentro. Y las azúcares son uno de los principales alimentos que tienen esos malditos, perdón. Yo prefiero que el azúcar de las frutas sea en la mañana, idealmente en ayuno, pero después del mediodía ya no consuman azúcar. El tema de la alimentación y la nutrición es otra clave, porque alimentación es cuántas veces comes en el día, Rebeca, pero nutrición es qué calidad de proteína consumes en el día. Entonces, una persona puede enseñar en Instagram su platillo, súper rico, foto, bonito. Ahí está, likes y todos los comentarios, sanísimo, pero solo lo come una vez al día porque se la pasa en la cabina todo el día, ¿no? Se la pasa en colónicos todo el día, se la pasa en la consulta todo el día. Entonces, ¿de qué sirve tener un buen plato si es una vez al día? Eso es una mala alimentación. Es una buena nutrición porque tiene proteína, porque tiene sus vegetales, está bien, pero es una mala alimentación. Entonces, calidad y cantidad. Exactamente. Entonces, comer 5 veces al día, cada 3 horas, y aumentar el nivel de proteína.
yo le pido a mi esposa que me sirva 2 muslitos en vez de que me sirva arroz y frijolitos, ¿no? Claro. O sea, aumentar conscientemente en tu plato la proteína, más pescado, más pollito, más carnita, ¿no? Menos Y menos carbohidratos, porque nada más te llenan Sí, y pero no te estás nutren. nutriendo. Bien, consejos prácticos. Ya hay mucho en la línea de medicamentos y la verdad es que pues hablar de medicamentos en este momento es 1 hora más. Yo les pido que hagan lo básico, atiéndanse espiritualmente, emocionalmente, físicamente, hagan el check-up y busquen a alguien que sea su guía para poder continuar en la conquista de su salud. Muchísimas gracias, doctor Irán. De verdad, yo emocionadísima de tenerlo aquí, de aprender de usted, de verdad, muchísimo. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros este tema tan interesante. Espero que toda la gente que nos haya escuchado también haya aprendido mucho. Les vamos a poner nuevamente los datos del doctor Irán por si quieren acercarse y tener al médico de cabecera en sus vidas, que créanme, seguro lo van a agradecer mucho. Ahí van a tener los datos. Y pues bueno, es momento de despedirnos. No sé si gusta agregar algo más, doctor. Bueno, las consultas son de lunes a viernes. Aunque soy el médico de cabecera, pues soy un hombre de familia Claro. y no puedo atender las 24 horas. Entonces, si quieres sacar una cita, por favor, mándame un WhatsApp. Organizamos tu cita y con mucho gusto platicaremos. Yo quiero ser tu médico y acompañarte en lo que nos resta de vida a los dos. Qué maravilloso. Irán, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido exquisita esta plática y como lo comentamos antes de entrar, se fue como agua. Que por supuesto que sí, porque con la pasión y el conocimiento que tienes, Irán, es algo que nos aporta muchísimo. Estamos en verdad muy agradecidos. Gracias a ustedes. Contigo, con Carla también por el apoyo. Gracias que está aquí. Porque sin ella no se avanza. Y bueno, pues estamos aquí atentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estamos como Bioestima Cuernavaca o Bioestima Puebla. Búscanos en nuestro canal de YouTube como Bioestima Tu Vida. O búscanos por WhatsApp, mándanos un WhatsApp al 777-233-4679 y te pedimos que por favor estimes tu vida. Un saludo, gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós, saludos. Bye. Gracias por sintonizar tu programa Estima tu vida con Bioestima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Bioestima. Nos vemos pronto.